Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Granados, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad del Valle de Yumbo, y junto a mis compañeros estamos el día de hoy en la asignatura Habilidades Gerenciales en compañía con Andrés Camacho, consejero de Juventud y líder social, quien tenemos el día de hoy para entrevistarlo y conocer un poco sobre su trayectoria y su rol como tal como líder social. Andrés, mucho gusto, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, como dijo Andrés, pues mi nombre es Andrés Camacho, soy líder social, soy estudiante de la Universidad del Valle en octavo semestre de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. También estudio en la Universidad Uniminuto, estoy en cuarto semestre de Contaduría Pública. Soy emprendedor en el municipio de Yumbo ya hace 2 años. Me he desempeñado también en el trabajo en el sector público como asesor contable y comercial, con diferentes espacios, en diferentes empresas, direccionándonos en el crecimiento económico y también en el tema de los costos, costeos y depreciaciones, que es como lo que más nos hemos especializado como en ese sentido o en ese sector. Como líder social desde muy pequeño, porque verdaderamente esto es como algo que me dejó herencia de mi mamá, el tema de ser líder social o de acompañar el tema de esos procesos de ayuda comunitaria, porque verdaderamente siento, o sea, está muy dentro de mí esa situación de el crecimiento colectivo como sociedad, no solamente creer en un crecimiento individual y en una meritocracia que no existe, sino direccionada en el tema de un crecimiento colectivo en pro del beneficio de la sociedad. Ok, interesante. ¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria como consejero de juventudes y desde hace cuánto lo viene desempeñando? Como consejero de juventudes, pues fui electo el pasado 19 de octubre del año 2025. Yo quedé por una lista que, para ser consejero de juventudes hay 3 formas de quedar, que es por listas independientes, que son por firmas, partidos políticos que todos los conocemos, y las prácticas y procesos organizativos, que son cualquier espacio organizativo que pueda ser de jóvenes, o sea, jóvenes organizados que cuenten con una personería jurídica, que sería, digamos, un club de fútbol, una agrupación cultural, o sea, después de que tengan una personería jurídica relacionado a su establecimiento o digamos, a su proceso, pues ellos pueden estar. Yo quedé electo por la Fundación Frida Iris, fui la votación más grande en ese sector de prácticas organizativas. La Fundación Frida Iris es una fundación que se enfoca en la protección y también en la reivindicación de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, personas en situación de discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad en general. Entonces, este fue como un proyecto que nace desde eso, que aparte también de ser social es un proyecto político, porque este no deja de ser un ejercicio político. Por más de que seamos jóvenes, el ejercicio político está inmerso dentro del proceso del CMJ. Y entro en ejercicio desde el 1 de enero del año 2026. Actualmente soy coordinador de la sección, pues por mi profesión o directamente por mi hoja de vida como docente. Soy coordinador de la Mesa de Trabajo Estratégico de Educación. Aparte también soy parte de un comité nuevo, que es el primer comité a nivel nacional que creamos como un Consejo de Juventudes, que es una comisión disciplinaria, ya que nosotros como Consejo de Juventudes estamos regidos bajo la Ley 1622 del 2013, que es el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, que lo modifica en el año 2018 con la Ley 1885, donde nosotros entramos en estos sectores que ahorita incluso la nueva reforma joven está en debate en el Senado para poder pasar, porque nosotros como consejeros, para poder tener más reconocimiento, más injerencia, porque nosotros como consejeros lo que hacemos es hacer un proceso de control y veeduría frente a los procesos programáticos de las juventudes y de la administración municipal. Temas de que nosotros también tenemos que hacer los procesos de veeduría frente al accionar y la ejecución de los dineros, por decirlo de alguna manera, o del presupuesto municipal que hay asignado a la política pública de juventudes. Nosotros somos los veedores, y aparte de ser los veedores, somos las personas que acompañamos los procesos de juventud. Algo muy importante, que en ese momentico también hago parte de la comisión asamblearia, que es donde nosotros creamos la Asamblea Municipal de Juventudes, que cada año deben hacer 2 asambleas, que es el espacio general de decisión y de conservación de los jóvenes. Y también tenemos la Semana de la Juventud
y de ambas pues salen unos insumos. Por ejemplo, de la asamblea sale algo llamado la Agenda Municipal de Juventudes, que es que nosotros como colectivo de juventud nos reunimos y planteamos las problemáticas que atravesamos como juventud del municipio de Yumbo, hacemos una trazabilidad y hacemos un plan de trabajo. Y ese plan de trabajo tiene fases, y esas fases tienen que venir acompañadas de un plan de acción. Y nosotros en el CMJ tenemos diferentes grupos de trabajo. Como les dije, el grupo de trabajo que lidero es el grupo de trabajo direccionado en educación, pero tenemos uno de ambiente, seguridad, paz y convivencia, tenemos uno para deportes, uno para cultura, y ellos se organizan dependiendo de la agenda, y un PTU, que es un plan unificado, un PTU, que es un plan de trabajo unificado, donde nosotros juntamos varias cosas. Primero, las necesidades que los jóvenes nos dan en la Asamblea de Juventudes, y también llevamos nosotros las propuestas que como jóvenes en el proceso de campaña política ofrecimos a la comunidad. Por lo menos algo en el que nosotros nos sentamos con mi persona junto con mi compañera, porque nosotros en la lista sacamos 2 credenciales, 2 curules. Nos enfocamos mucho fue el tema del proceso de la veeduría al PAE, que es el programa de alimentación escolar, que es un tema bastante delicado en el municipio de Yumbo con respecto a las veedurías que tiene que tener para su correcto funcionamiento, y aparte de eso también a la reivindicación de derechos, y también a la reinserción y la reivindicación de los derechos de las personas que han sido víctimas de bullying o acoso dentro de las instituciones educativas, porque nosotros también tenemos que entender que primordialmente ahora en el municipio de Yumbo estamos pasando por un nicho de peligrosidad o por un nicho de vandalismo dentro de las instituciones, que lo que están haciendo es afectar el libre desarrollo de nuestros jóvenes. Temas como el backcrime, el crimen organizado que está dentro de las instituciones educativas. Estamos ahorita creando planes de acción y de trabajo articuladamente con la administración municipal para poder atacar directamente esas situaciones. Listo. ¿Y cómo crees que representas los intereses de los jóvenes dentro de la comunidad, en este caso pues la comunidad yumbeña? Ya. Primordialmente nosotros, cuando somos electos de manera popular como líderes, nosotros entramos con algo que es la credencial. Esa credencial nos da o nos brinda una investidura para enfrentarnos a estos espacios de la administración municipal con un peso jurídico, porque lo que pasa es que en diferentes espacios se desconocen los liderazgos juveniles por el hecho de ser jóvenes. Entonces eso es lo que ha impedido que muchas personas puedan lograr cosas verdaderas dentro del municipio de Yumbo. Porque cuando llega un joven con una propuesta proactiva, dicen: usted no está listo, no está preparado, y eso no es nuestros intereses, porque lastimosamente muchas o todas las cosas que tienen que pasar por medio de la administración municipal son voluntad política. Entonces, si nosotros como jóvenes no tuviéramos esta investidura, no nos protegería directamente o jurídicamente a estos espacios de representación. Entonces nosotros con esa investidura de nuestra credencial no vamos como nosotros mismos, porque Andrés Camacho no va a representarse en esos espacios. Andrés Camacho es un vocero de la comunidad, y por eso yo te recalco en el tema de la Asamblea Municipal de Juventudes, porque nosotros desde ahí sacamos los intereses de los jóvenes para nuestro trabajo y nuestro plan de acción. Nosotros directamente tenemos unos intereses, por decirlo de alguna manera, que no los puedo llamar intereses, sino que los puedo llamar más bien banderas o metodología de trabajo, que eso significa cuáles son las luchas que nosotros representamos. Nosotros dentro del CMJ, por ejemplo, tenemos 4 curules especiales, realmente son 5, pero hay una que no está utilizando, que es son 3 raizales, son 3 étnicas, que es el tema de los negros, los afros y los indígenas. Aparte de eso, tenemos a los campesinos y a las víctimas del conflicto armado. Estas credenciales representan una veeduría de su comunidad primordialmente, porque eso significa que lo que quiere el Estado colombiano, por medio de los estatutos de ciudadanía juvenil, es proteger las vocerías de aquellas comunidades que necesitan esa representación, y por eso esas curules especiales son tan importantes. Ahora, nosotros directamente representamos la vocería de los espacios de las juventudes donde nosotros nos encontremos, y defendemos eso frente a la administración municipal y los otros actores que se provean. Por ejemplo, nosotros como Consejo de Juventudes en este momento estamos pasando por una situación bastante compleja con lo que pasó en el Colegio Mayor de Yumbo, con esa situación de seguridad con un joven.
nosotros nos alertamos y empezamos a accionar por medio de las rutas. Nos dirigimos a Personería, nos dirigimos a la Secretaría de Bienestar Social, nos dirigimos a la Secretaría de Educación, de cuál va a ser el deber ser, porque nosotros en esa situación no estamos primando por una situación de riesgo primordialmente, sino por el bienestar y la dignidad de las personas involucradas. Porque lo primero que se puede decir es que el niño, que si el niño consume, que si el niño tiene problemas de familia, que si el niño... Pero nosotros entramos a ver más allá. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesa la dignidad y la protección de los derechos de ese joven. Entonces entramos a esas mesas de trabajo donde una trabajadora social entra y dice, no, es que no puede volver al colegio porque representa un peligro y ya está estigmatizado. Y es decirle, venga, pero es que se trata de que nosotros estamos aquí, es para poder impedir eso. Impedir la estigmatización, porque si estamos hablando, por ejemplo, de una situación de un diagnóstico clínico psiquiátrico, eso significa que el joven tiene que tener un acompañamiento y tiene que tener una veeduría por el cumplimiento de sus derechos. Primordialmente nosotros debemos de que primar la dignidad de las personas, y por eso es que nosotros no representamos un interés personal o político. Personalmente no lo hago de esa manera, sino un proceso colectivo de crecimiento de mi población y de las personas con las que trabajo. Primordialmente he estado mucho enfrente de la lucha de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, porque empiezan a vernos como minorías nuevamente, pero nosotros no debemos permitir que esas personas provean esa visión y saquen del mapa el tema de la reivindicación y la dignidad de los derechos. Ok. Bueno, ya en esta parte pasaremos ya a hablar un poco como del pensamiento administrativo. Se tiene que ver mucho como en la toma de decisiones, también a nivel estratégico, cómo él cree que puede, digamos, solucionar estos problemas, por así decirlo, las situaciones. Le voy a hablar un poco cómo es que él, digamos, maneja la toma de decisiones en general. Entonces, ¿tú cómo crees o cómo toman más bien las decisiones frente a problemáticas que afectan, pues, en este caso a la comunidad juvenil, que es la que representas hoy en día? Ya. Con respecto a la toma de decisiones, a ver, como nosotros representamos una colectividad y representamos un interés colectivo, esa decisión yo no la puedo tomar solo, porque eso significa ser una persona autoritaria. Cuando tú lo que quieres para resolver una solución impones otra solución, impones una situación, eso significa que tú no estás resolviendo, sino que tú estás aplicando lo que para ti es bueno, pero estamos desconociendo el contexto de los demás. En el crecimiento de mi proceso como líder, yo vengo desde sexto, quinto de primaria, cuando estoy en el colegio siendo gestor de paz. Y en ese programa de gestores de paz éramos personas que nos dedicábamos a la solución de conflictos de manera pacífica. Y no lo hacíamos para que no se pelearan, sino que lo hacíamos porque nosotros teníamos que escuchar qué era lo que pasaba, porque yo no puedo desconocer los contextos de ninguno. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una situación de conflicto, nos enfrentamos a una situación de discordia, nosotros tenemos que entrar a ver todas las partes. Y no significa ser una persona partidaria, ser una persona de que es que yo me pongo de la mano de entonces vamos a ver, no. Se trata de poder conocer cómo son tus principios morales y éticos para el accionar. Por eso yo te digo, yo por ejemplo no tengo la moralidad ni la ética para poder decirte es que yo voy a tomar la decisión frente a la situación, yo tengo que consultar, yo tengo un equipo de trabajo, yo tengo unos jóvenes a los cuales represento, entonces si yo estoy con ellos yo les digo, está esta situación y yo lo que puedo hacer es ofrecer alternativas. ¿Por qué? Porque yo soy el que tengo que estudiarlo de manera diplomática, tengo que estudiarla de manera digna para todas las personas y de todos los actores que se encuentran. Te pongo nuevamente la situación que pasó con el joven. Nosotros entendemos la situación y entendemos la postura de la institución educativa y entendemos la postura de los padres de familia que estuvieron con ese momento de pánico, pero también entiendo que ese joven tuvo miedo, porque a ese joven fueron a cogerlo y lo cogieron, lo golpearon los policías, tuvieron que someterlo en el suelo. Es un joven de 15, 16 años. Entonces, ¿quién piensa en ese joven más allá de la situación, sino en cuál es la trascendencia de esa situación? Yo no necesito buscar un culpable, yo necesito buscar un motivo para así solucionarlo. ¿Qué fue lo que dije en la mesa? Rector, Secretaría de Educación, ustedes no están preparados para recibir personas con situaciones de discapacidad. Y eso es lo que acaba de demostrar esta situación. Entonces brinca todo el mundo diciendo sí tenemos las herramientas,
sí, sí tenemos las rutas, sí, sí todo lo tenemos, todo. Entonces yo les digo, venga, pero si todo lo tienen, ¿por qué todo está tan mal? ¿Y por qué ese muchacho tuvo que llegar a infancia, adolescencia y someterlo en el suelo golpeándolo de esa manera? Eso no debe de ser así, de esa manera. Y por eso es que nosotros primamos por esa dignidad y primamos porque a los jóvenes del municipio de Yumbo no se les pase por encima solamente por ser jóvenes. Entonces, en la toma de decisiones para la solución de conflictos hay una cosa muy importante que aprendí hace un tiempo y la aplico para todo en mi vida. Nosotros en las situaciones tenemos situaciones urgentes y situaciones importantes. ¿Por qué? Porque todo es importante. Yo no puedo decir que algo no sea importante. Cuando yo me levanto en la mañana tengo que tender la cama, tengo que desayunar y tengo que ir al baño. Entonces, pero hay una que me está generando incomodidad, que es la de ir al baño. Entonces, todas son importantes porque tenemos que comer, tenemos que salir, tenemos que bañarnos, pero hay una que me está primando porque me está incomodando. Entonces, ¿esa es cuál? La urgente. Entonces, en estos espacios nosotros tenemos que entrar así, ¿cuál es lo urgente y qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Todo. ¿Por qué todo es importante? Porque todo tiene su valía dentro de mí, pero hay cosas urgentes que tratar. Entonces, por eso nosotros hacemos un mapeo, un esquema primero, donde medimos la situación. ¿Cuál es la situación? ¿De dónde prima? ¿Cuáles son los detonantes? ¿Cuál es la situación que nos está trayendo aquí? No, pero es que si estamos viendo un patrón repetitivo, eso significa que hay un error. Si nosotros estamos viendo, por ejemplo, un caso de abuso dentro de una institución educativa que se repite con diferentes actores y la institución o las entidades competentes como la personería, Defensoría del Pueblo, Comisaría de Familia o la misma administración municipal no tiene un accionar directo frente a eso, significa que hay un error. Entonces nosotros tenemos que entrar a ver cuál es ese detonante y atacarlo de manera directa. ¿Por qué atacarlo? ¿Por qué utilizar una palabra traduzca como atacar? Porque es que nosotros tenemos que atacar las situaciones que generan inseguridad y que generan directamente una interrupción en el desarrollo de nuestros jóvenes. Porque es que si nosotros no tenemos un joven seguro, va a ser un joven que no va a tener un buen desarrollo. Y primordialmente, algo que se ha dicho en muchos espacios de representación, es de que los jóvenes tienen que tener más oportunidades para poder desistir de estas acciones peligrosas de su vida. Cuando nosotros hablamos sobre temas de oportunidades, que sobre, por ejemplo, el ocio es importante y es revolucionario, porque aburrirse es revolucionario. Porque no todo el tiempo tenemos que estar ocupados, no todo el tiempo tenemos que tener la cabeza estallada de cosas para poder salir a flote y ser una persona válida en la sociedad. Eso es lo que quieren hacernos pensar, que mantener ocupados significa que tenga un valor o un capital social dentro de los espacios. Pero ahí es donde nosotros entramos a decirle, el ocio es importante, la cultura es importante, la religión es importante, porque todo esto ratifica y edifica a una persona. Entonces, cuando nosotros entramos a estos contextos, por ejemplo, yo no puedo tratar igual como trata una persona musulmana, como trata una persona católica, porque los principios son diferentes. Entonces, eso significa que yo no puedo ni desconocer sus realidades, ni tampoco herir susceptibilidades, ni tampoco imponer mi realidad. Porque es que yo estoy hablando es con una persona. Yo no estoy hablando con una maquinita que tiene un código y yo solamente entro el código y ya sé cuál es el error, meto el código para quitar el error y soluciono. No, yo tengo que entrar a leer los contextos, ver los detonantes, poder hacer un mapeo esquema de la situación y poder llegar a la solución del conflicto de manera digna. Y esa palabra me la van a escuchar a decir aquí en todos lados, porque la dignidad es esa situación que nosotros tenemos que siempre llegar y bregar a tener como personas. Ser unas personas dignas, tener dignidad laboral, tener dignidad de vivienda, tener dignidad de educación, tener dignidad de libre crecimiento y desarrollo. La dignidad es un punto clave para que las juventudes de aquí del municipio de Yumbo y cualquier espacio crezcamos en unos ambientes saludables. Entonces, para poder resumirlo, nosotros hacemos como equipo de trabajo y como sociedad, si tenemos una situación, la exponemos no desde la revictimización, ni tampoco desde el tema de poder sesgar a una persona por una situación X o Y, sino para poder entender cuál es esa situación real que estamos enfrentando hoy. En el derecho hay una palabra importantísima que es la jurisprudencia. Y la jurisprudencia es una situación que nos llega, que nunca nos había pasado, y entonces como ese nunca nos había pasado, dejamos una jurisprudencia, que eso es que dejamos un protocolo, una medida para eso que nunca había pasado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una situación de abuso que nunca había pasado eso, de que un muchacho se metiera con un objeto cortopunzante a enfrentar a otras personas y no sabemos cómo accionar, eso me genera una jurisprudencia. Eso significa
Andrés, ¿podrías contarnos cómo planifica las iniciativas o los proyectos que estás desarrollando, que planeas desarrollar más adelante? O sea, ¿cuál es tu forma de planificarlos? Correcto. En mi equipo de trabajo, personalmente me gusta trabajar en fases, porque me parece que es una forma más organizada de poder entender las situaciones, porque si nosotros tenemos fase y corte, nosotros podemos hacerle feedback a ese corte, que es como la retroalimentación. Entonces nosotros primero tenemos la fase de análisis, tenemos la fase de planeación, la fase de ejecución y por último tenemos la fase de resultados. Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a temas de proyectos, en el análisis vemos e identificamos nuestro alrededor. ¿Cuál es la situación que prima y cuál es la situación de la necesidad? Y vuelvo otra vez, lo urgente y lo importante. Cuando nosotros hacemos la Asamblea de Juventudes y sacamos la Agenda Municipal de Juventudes o el PTU, nosotros hacemos una lista de necesidades. Y de esa lista de necesidades tenemos que encontrar cuáles son las urgentes y las importantes. Por ejemplo, una urgente en la que estamos pasando actualmente en el Consejo de Juventudes es el tema de poder cumplir con la labor social de los muchachos y contribuir a esa labor social. ¿Cómo nosotros les vamos a dar a los muchachos alternativas para el cumplimiento real? ¿Sí? Nosotros no queremos una labor social de ir a sentarse en un auditorio, escuchar una charla y ya le dimos 10 horas, sino cuál es esa labor social real que podemos utilizar. Entonces eso es un urgente. ¿Por qué es un urgente? Porque hay pelados que no se gradúan si no tienen todas sus horas de labor social. Un importante, por ejemplo, hacer mesas de diálogo entre los jóvenes de las diferentes comunas. Porque es que, por ejemplo, cuando yo hablo de dignidad, a mí me gusta mucho enfocarme en el tema de que todos los muchachos conozcan las realidades de los demás. Porque un pelado de aquí, del centro, del Bolívar, del Uribe, del Belalcázar, no tiene, y ni siquiera, por ejemplo, de la estancia, de la nueva estancia, de Ciudad Guavinas, no tiene los mismos contextos sociales que los pelados que son de las laderas, que son de los espacios alejados del municipio, como lo que tiene que ser, por ejemplo, Guadalupe, Lleras, Nuevo Horizonte, Las Tetas, todos estos espacios que son las laderas de Jumbo. Los contextos son diferentes, pero el desconocer un contexto no significa que no exista. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Abrirle los ojos a la sociedad para el tema de, uno, la dignidad de las personas, y dos, la solidaridad y pertenencia que tenemos que tener como yumbeños y como generación, ¿ya? Entonces eso es lo urgente y lo importante. Esos son ejemplos. Volviendo al tema de análisis, nosotros tenemos que entrar primero a cuál es la situación, ¿sí? Si es una situación de riesgo, si es una situación de crecimiento, si es una situación que genera un desarrollo en el tema de la comunidad. Por ejemplo, a mí me están diciendo de que tenemos que hacerle control y veeduría al PAE de una institución educativa porque no está cumpliendo con las raciones. Hay pelados que me quedan sin comer y hay pelados que no están satisfechos con el PAE. Entonces nosotros entramos a hacer el análisis, cuál es la situación, cuál es el problema, cuál es la pregunta, ¿sí? Cuando entramos a hacer esa parte del análisis, posteriormente hacemos todo ese plan de saber la situación, entenderla. Porque usted no puede hacer nada si usted no entiende una situación. Dígame, ¿qué acción le va a meter a algo si usted ni siquiera comprende ni sabe qué es lo que está pasando ahí? Entonces en el análisis hacemos eso, comprendemos la situación y entendemos qué es lo que está pasando. Posteriormente en la planeación tenemos que ver qué se va a hacer, cómo se va a hacer, por qué se va a hacer, cuándo se va a hacer, con quién se va a hacer. O sea, todas estas partes de la planeación entran por medio de preguntas. ¿Cómo, cuándo, con qué, por qué? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿A quién voy a llamar? ¿A quién necesito? No, que si tengo una situación de riesgo, comisaría de familia, ICBF, tiene que meterse personería porque la personería es el veedor de la protección de los derechos de todos, porque aquí no tenemos procuraduría, tenemos la personería. Y entramos como en ese flujo de procesos, que es el tema. Ya pasamos a análisis y la planeación. Y en la planeación tenemos que hacer un plan de acción. Una cosa es el plan de trabajo y otra cosa es el plan de acción. En el plan de trabajo decimos qué es lo que vamos a hacer. Y en el plan de acción colocamos cuáles son las acciones y qué es lo que se va a hacer y cómo lo vamos a impactar. Por ejemplo, si usted en el plan de trabajo me dijo caracterizar 50 jóvenes, en el plan de acción me tiene que decir cómo va a caracterizar esos 50 jóvenes. Porque directamente es enfocado ¿a qué? A las acciones. Entonces, listo. Análisis, planeación, posteriormente a la ejecución, que es seguir todo ese plan de trabajo que hicimos en la planeación, seguidamente de todo ese plan de acción, dándole cumplimiento punto por punto, como si fuera un checklist. Y por ahí mismo, como tenemos varios cortes, el corte en análisis, el corte en planeación, vamos haciéndole feedback a cada punto porque siempre va saliendo más
con respecto al anterior. No significa que yo estoy en ejecución y como apareció algo que no estaba en planeación, entonces no lo voy a hacer, no. Sino cómo voy a objetarme frente a esa situación que pasa, directamente relacionada a qué, directamente relacionado a cómo esa situación me va a afectar el desarrollo de lo que ya planeé, ¿ya? Y luego tenemos los resultados, cómo todo este trabajo que realizamos impactó verdaderamente. Entonces, por ejemplo, si en la planeación nos enfocamos a impactar 50 jóvenes en la caracterización, luego acá vamos a decir, uy, no, mira que nos fue mejor, hicimos un plan de trabajo más organizado en el momento de la ejecución y no impactamos 50, impactamos 100. ¿Sí? Entonces, en esa parte de los resultados tiene que salir tanto lo positivo como lo negativo, porque de lo positivo se aprende porque nosotros ahí entendemos que hicimos bien. ¿Sí? Hay mucha gente que dice no, es que de los errores aprende. Personalmente creo que se aprende más también de los aciertos, porque cuando uno falla, uno a veces no sabe en qué falló. Entonces es como, bueno, fallé, me toca volver a intentar, pero en qué fallé, no sé. ¿Por qué? Porque fallé. En cambio, cuando usted logra una victoria, entonces usted sabe en qué le fue bien. Entonces usted qué hace, posteriormente sigo trabajando con lo que me funciona, ¿ya? Pero eso no significa que no tengamos medidas más explorativas, que eso significa cómo voy a tomar esa situación que me funcionó y la aplico para diferentes situaciones, ¿ya? Y así es como nosotros básicamente planeamos esos proyectos y también lo hacemos mucho enfocándonos en nuestra dirigencia. Por ejemplo, la política pública de juventud del municipio de Yumbo está organizada por derechos, ¿sí? Nosotros en el CMJ estamos organizados por mesas de trabajo, pero esas mesas de trabajo tienen una visión o un espejito que es el tema de la política pública. Y la política pública está organizada en derechos. Tenemos el derecho a la educación, el derecho al deporte y la recreación y también la cultura, esos vienen pegaditos juntos. Tenemos el derecho a crecer en un espacio libre. Entonces esos derechos nos dan a nosotros un pie. ¿Cuál es nuestro pie? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? Si a mí me dicen, Andrés, es que vos tenés que enfocarte en trabajar por el derecho a la educación, listo, yo lo miro desde las diferentes aristas, pero yo no solamente lo voy a ver desde una centralización administrativa o de administración. Yo lo que voy a hacer es irme al territorio, eso es lo más importante. Y cuando usted es líder, usted tiene que conocer a su gente. Si usted no conoce a su gente, ni conoce con quién está trabajando, usted está hablando paja, básicamente. Porque si usted, como me va a venir aquí a mí a decirme temas de protección de derechos de las personas indígenas, si usted no se ha metido a los resguardos a conocer cuáles son los contextos y esos espacios de los indígenas, usted cómo me va a venir a mí a decir que va a ser un módulo, le voy a poner un ejemplo más técnico, cómo me va a venir usted a mí a decir que me va a hacer un módulo del crecimiento en sentido de la educación étnica y plural para las personas afro si usted es blanco y nunca estaba en territorio negro. Y cuando hablo de territorio negro no estoy hablando de que sea una sectorización, sino de que usted no conoce ese contexto. Entonces ahí entran temas de apropiación, entran temas de poder robarme esas luchas que tienen otros. Y cuando uno es líder, uno tiene que entender que cuando uno está liderando, también hay personas que vienen con uno y uno no lidera solo. Porque un líder es una persona que ayuda a empujar también. El líder no va por delante y la gente jalando, jamás. El líder va con la gente de la mano. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y la gente es un apoyo y yo apoyo a la gente. Así funciona de manera correcta. Despedilo. ¿Va a seguir? Listo, Andrés. Y como último, ya para cerrar, ¿qué mensaje le podrías dar a los jóvenes que quieren involucrarse en procesos de liderazgo social? Ok, algo muy importante es no les dé miedo. Primordialmente no les dé miedo. Porque liderar también es equivocarse y entender que nosotros tenemos que velar por qué es lo que queremos hacer verdaderamente en nuestro proyecto de vida. Eso es algo vital. Porque hay líderes en todos los espacios, no solamente hay líderes políticos, tenemos líderes sindicales, tenemos líderes sociales, líderes ambientalistas, porque es que cada uno tenemos un objetivo en el crecimiento de nuestro liderazgo. Entonces, atrévanse porque a este mundo lo que le faltan son líderes reales, líderes sin compromisos políticos, líderes que no estén atados a poder trabajar verdaderamente por una comunidad porque tienen que cumplir con una cuota política. Nos faltan líderes libres, nos faltan líderes que realmente tengan esta vocación por su población.
Y si ustedes tienen la oportunidad de organizar a la gente, háganlo. Porque si nosotros como jóvenes, como personas, como colombianos, como yumbeños, etcétera, nos unimos en el tema de poder cumplir con estos objetivos que tenemos como sociedad, vamos a tener una mejor sociedad y vamos a tener más ratificación de nuestros valores, el valor de la pertenencia, la solidaridad, y que son valores importantes que uno como líder tiene que tener en el momento de la visión. Entonces, como les digo, hay diferentes tipos de líderes, hay líderes sociales, líderes ambientalistas, líderes animalistas, porque cada uno tenemos una base objetiva por la cual trabajar. Mientras más líderes haya, es mejor. No es porque hay varios líderes, entonces la gente se va a dividir y va a volver un despelote, jamás. Si hay líderes, eso significa que hay grupos, y si hay grupos, la gente se organiza. Y a los jóvenes les ha faltado en algunos espacios organizarse para que su voz sea escuchada de una mejor manera. Entonces, ese es como el mensaje que les quiero dejar, y que se arriesguen a poder intentar estos espacios que son chéveres. Son chéveres, uno conoce mucha gente, conoce contextos, conoce cosas que uno en la vida hubiera imaginado, se hubiese imaginado que podría pasar, pero son cosas que te marcan la vida y se vuelve una vocación, un amor poder trabajar por la gente. Listo. Bueno, muchas gracias, Andrés, por tu tiempo, por compartir toda tu experiencia con nosotros, y esperamos una próxima ocasión. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme a hacerme parte de este proceso, y créanme que siempre voy a estar ahí apoyando a mis muchachos, a los jóvenes.